Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti y nos estamos enfocando en el Evangelio de Juan. Si te estás uniendo a nosotros por primera vez, nos enfocamos primero en 7 títulos que se le atribuyen a Jesús en el primer capítulo de Juan y la importancia de cada uno de esos títulos, lo que podemos aprender sobre el carácter y la persona de Jesús. Después vimos 7 señales o milagros que Jesús hizo, que Juan decidió escribir en su evangelio, y ahora estamos viendo 7 discursos o 7 enseñanzas, podríamos decir, que Jesús dio en el evangelio de Juan. Yo sé que enseñó mucho más que esto, pero estos son los 7 que escogió Juan incluir en su evangelio. Y en el episodio pasado vimos el primer discurso sobre el nuevo nacimiento, con una conversación que él tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, que es increíble. Y ahora vamos a ver agua viva, el segundo discurso que está en Juan capítulo 4. De hecho, cubrimos ya este capítulo más o menos en nuestro primer episodio de La Mesa de Jesús, y no puedo creer que ya estamos en el episodio 40, como vuela el tiempo, pero nos enfocamos en ese episodio más con el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana y después el cambio que hay en ella. Pero ahora nos vamos a enfocar más en la enseñanza que podemos ver que Jesús da en esta conversación. Entonces va a haber un diferente enfoque en este episodio. Pero Doc, no sé si quieras empezar y más o menos mostrarnos esta historia para aquellos que a lo mejor no se acuerdan de este capítulo o no lo han escuchado. Pues más que cualquier cosa, claro, cuando miramos a las escrituras, ¿verdad? Hay tanto, ¿verdad? Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Pero es cierto, hay tanto. Por ejemplo, el enfoque que mencionaste en el primer episodio que hicimos, el enfoque en realidad era con la mujer samaritana, una mujer apartada de los caminos de Dios, ¿verdad? Aparte samaritana, en lo cual los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, y todo lo demás. Pero el enfoque que queremos darle hoy es distinto, ¿verdad? Porque aparte de la relación o la falta de relación entre los dos pueblos, que aún podemos decir muchos de ellos se odiaban, lo que queremos enfocarnos es lo que Jesús habla sobre el agua viva, pero también entendiendo que Juan nos muestra, ¿verdad? Cuando sobre el juego de palabras, la metáfora de lo que es agua, ¿verdad? La mujer fue, obviamente, a buscar agua ahí y entonces tiene un encuentro con Jesús y notamos la importancia y la metáfora otra vez de agua, un contraste, ¿verdad? El contraste de agua natural o agua que notamos, ¿verdad? Porque cuando se dice agua viva, necesitamos identificar y definir lo que eso significa. Porque agua viva también significaba agua, por ejemplo, de un río que corría, ¿verdad? Muy diferente a agua, vamos a decir, en un estanque, donde no hay circulación de esa agua. Pero Jesús lleva esa definición a otro nivel y le da otra implicación, una implicación bíblica, ¿verdad? No es algo que se sacó Jesús de la manga, para decirlo, ¿verdad? Como si fuese un mago y se inventó algo, porque hay raíces en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar eso, ¿verdad? En un ratito, para que entendamos lo que Jesús quería enseñarle a esta mujer en cuanto a lo que es agua viva, ¿verdad? Entonces, sí. Necesitamos mirar los contrastes entre lo que ella entendía, lo que Jesús quería implicarle y enseñarle a ella, pero y cómo ella poco a poco va entendiendo
lo que Jesús está diciendo sobre agua viva, ¿verdad? Es un Ujú. juego de palabras, pero hay un sentido y es lo que nosotros queremos mirar, ¿verdad? Sí, y una profundidad que yo no había captado antes de poder estudiar esto con usted. Um, Como bien dijo, aquí hay una conversación que tiene Jesús con esta mujer porque ella vino a sacar agua de un pozo y después de tener esa conversación que ahorita vamos a leer un poco de eso, después de eso ella se da cuenta de quién es Jesús y hasta va y comparte estas noticias con un pueblo y dice, mira, creo que aquí está el Mesías y varios vienen y después hasta creen en él por la fe de esta mujer. Entonces es un encuentro increíble que nos enfocamos más en eso en el otro episodio para que lo vayan a escuchar. Pero ahorita voy a leer unos versículos que tiene de esta conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana. Voy a empezar en Juan 4, versículo 7. Voy a leer del 7 al 15, nada más para tener un poquito el contexto de esta conversación que tiene sobre agua y agua viva. Y después de ahí, ahí tú lo tomas, Doc. Dice Juan 4, 7. Una Lo mujer... tomamos, Sí, Eli. Juan 4:7 dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Respondiendo Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, o el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces, a ver, no sé por dónde empezar para poder ver esa distinción de el agua que ella está hablando y esta agua viva que Jesús ahora le está ofreciendo. Pues vamos a empezar, ¿verdad?, con el contraste. Inicialmente ella está pensando agua del pozo, ¿verdad? Uh-huh. Pero Jesús la lleva a que mire más allá de agua del pozo, ¿verdad? También hay un contraste entre lo que es Jacob y Jesucristo mismo, ¿verdad? No nos olvidemos que Jacob en su día, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña y varias veces cuando habla del pacto, habla del Dios de Abraham, habla del Dios de Isaac y de Jacob. Entonces, Jacob era un personaje bíblico muy importante, tanto para los samaritanos como también para los judíos. Eh, claro, no tenemos tiempo para mirar muy a fondo la vida de Jacob, pero no nos olvidemos que la promesa tradicionalmente del pacto tenía o debería ir a su hermano mayor, ¿verdad? Esaú, pero sin embargo, la profecía se cumplió en Jacob. Entonces, Jacob era un personaje preeminente en la historia del pueblo judío. Y aparte de eso, notamos, ¿verdad? Es casi como si ella se medio burla de Jesús, ¿verdad? Dice, pero nuestro padre, ¿verdad? Jacob, él vino aquí, este pozo, ¿verdad? En Samaria, es un pozo que él fundó, que él lo hizo, ¿verdad? Y entonces le medio bromea, para decirlo de una manera, le dice, ¿eres tú mayor? Entonces vemos un contraste ahí, no solamente en el agua natural y el agua viva, pero también el contraste en cuanto a lo que es Jacob comparándolo a Jesús.
Y creo que es importante y necesitamos subrayar eso, ¿verdad? Entonces Jesús, en vez de gritarle o de una manera burlarse de ella, reírse de ella, le dice, si entendiese quién está delante de ti, en otras palabras, hablando de él mismo, entendería, ¿verdad? Que él es mayor que Jacob. Y claro, entendemos que Jesús era mayor que Jacob y Abraham y todo lo demás, porque luego Juan nos enseña en el mismo evangelio, cuando los líderes religiosos miraban y Jesús dice que él era mayor que Abraham, también que él era mayor del templo, entonces nos habla del personaje de Jesús, como Juan otra vez nos quiere enseñar que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos ese juego de palabras, pero el sentido Jesús le va llevando poco a poco a ella a que vaya entendiendo exactamente quién era Jesucristo. No solamente el contraste del agua, pero también la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando Wow. miramos el Antiguo Testamento, cuando hablamos de agua viva, hay varios pasajes, tanto en Isaías como en Jeremías, sí, Zacarías y Ezequiel, y dos o tres salmos también que hablan de Oh, agua, agua viva. Y esa agua viva wow. es Dios mismo, ¿verdad? El que da su agua al pueblo. Por ejemplo, podemos mirar a Zacarías capítulo 14, déjame ver, versos 7 en adelante un poquito. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Y verso 8, en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Y el verso 9 es muy importante para entender el contexto de este. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. La Wow. importancia, cuando miramos estas escrituras en estos versos en Zacarías, de que Dios mismo está hablando de él mismo, ¿verdad? Y que Jesús aplica que Él es la fuente de agua viva. Entonces, es asombroso en realidad, Elliot, cuando miramos este pasaje bíblico y también en Jeremías cuando dice eh, que, que Dios mismo es la fuente de agua viva. Y cuando miramos aquí en el Nuevo Testamento, Cristo obviamente hace y punta a sí mismo como la fuente de esa agua viva. Entonces hay mucho más aquí para entender y aplicar a nuestras vidas que solamente un poquito de agua, ¿verdad? Y alguien que tenía sed. Wow. Ah, yo siempre cuando leía esto, yo supongo que yo pensaba de una manera más superficial de que eso era un ejemplo o una analogía que quería usar Jesús y dijo, bueno, aquí hay agua, soy como agua, ¿no? Y como una ilustración, por así decirlo. Y esto que ahorita nos estás explicando, que tiene una conexión directa con el Antiguo Testamento, trae una profundidad a esta enseñanza, porque como hemos mencionado antes, toda la Biblia tiene un mensaje y está unida y entre más la escudriñas y estudias, puedes darte cuenta de detalles o temas que están conectados el uno con el otro. Y aquí, por ejemplo, yo creo que yo no hubiera captado que en Zacarías, como dices, o en Jeremías, Dios mismo dice que Él es la fuente de agua viva. Entonces aquí cuando Jesús dice, yo te puedo dar agua viva, Él se está poniendo al mismo nivel que Dios. Él le está atribuyendo un versículo que Exactamente. es sobre Dios en el Antiguo Testamento y lo está aplicando a Él mismo. Y otra vez Juan mostrándonos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es Dios que ha sido encarnado en ser humano. Y no sé qué tanto ella hubiera Exactamente. captado esto, pero aún la importancia
de agua, yo creo que no lo entendemos hoy en día. Yo si quiero agua, voy a la cocina y ahí mismo tengo para rellenar el agua y no se me acaba. Y yo sigo llenando y como que no pienso más de eso. Pero en estos tiempos tenías que ir a un pozo, tenías que ir a un río y cargar con Exacto. el agua. No sé cómo lo hacían con cubetas y todo y lo llevaban a su casa y eso es cómo lo mantenían frío. No tenían refrigerador para meter el agua ahí, Sí, entonces no sé cómo habrá sido, ¿no? De que lo tenía que poner en una jarra y a lo mejor enterrarlo en la tierra o mantener el agua sí, fría y fresca. Era difícil, era algo que valoraban yo creo que mucho más que como lo valoramos hoy en día. Yo sé que captamos que sin agua nos morimos, lo necesitamos para vida, pero es mucho sí, más fácil obtener agua ahora y en esos tiempos era algo difícil. Entonces cuando Jesús está diciendo, no solamente te estoy ofreciendo agua, te estoy ofreciendo una fuente de agua, de que de ti saldrá esta agua viva, exactamente. esta idea que entendemos que es del Espíritu Santo, esta vida espiritual, esta vida eterna que solamente la podemos hallar en Jesús y, y Él le está queriendo ofrecer algo mejor, ¿no? A esta mujer y esta conexión que nos muestras Sí. con el Antiguo Testamento, eso es increíble, eso le da una profundidad. También mencionaste, Elliot, otra escritura, mencionaste la de Jeremías y me gustaría leerla, ¿verdad? Sí. Porque aquí aún para mí está mucho más claro, ¿verdad? El papel de Jesús, ¿verdad? Lo que él quiere decir aquí. Y es Jeremías capítulo 17, verso número 13. Oh Señor, esperanza de Israel. Sabemos que la esperanza de Israel en el Antiguo Testamento se refiere a Dios mismo, ¿verdad? Todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Pero fijémonos ahora en esta parte del versículo. Porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. En otras palabras, ¿verdad? Aquí hay una referencia clarísima a Jehová, al Dios todopoderoso, el creador del universo, ¿verdad? Hay una referencia clarísima que Él es la fuente de aguas vivas. Y aquí en el Nuevo Testamento, el pasaje que estamos mirando, obviamente Cristo lo hace bien, bien claro que Él es esa fuente, Él es el que da la agua viva, ¿verdad? Entonces, otra vez yo me quedo Ah, asombrado y por eso me encantan estos estudios, tanto que hacemos tú y yo, pero también personas que nos escriben o nos dejan saber o comentan, ¿verdad? Porque uno siempre aprende de la profundidad de las escrituras. Y aquí obviamente se refiere en el Antiguo Testamento, Jeremías nos habla de que la fuente de agua viva es el Señor. Y otra vez Jesucristo le está diciendo a esta mujer, yo soy la fuente de agua viva. wow. Sí. Y, Sí. y en el pasaje, cuando él está hablando con ella, dice, um, Jesús le dijo, si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías Ujú. pedido a él y él te hubiera dado agua vida. Y esa palabra regalo es la misma palabra que gracia en el Nuevo Testamento, ¿no? Es caris. Y Sí, aún esta idea de que no es algo que obtenemos por nuestras fuerzas o porque como en este caso ella dice, ¿tú cómo lo vas a obtener si ni siquiera tienes con qué sacar el agua? Y ella está pensando en esas cosas prácticas, ¿no? En lo que ella puede obtener, en su esfuerzo, um, y aquí él dice, es un regalo que Dios ofrece para cualquiera que pide. Pídeme y yo te puedo dar exactamente. esto. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es la gracia de Dios que podemos tener esta agua viva, esta vida eterna, esta vida espiritual dentro de nosotros, que viene de Dios, que es Dios mismo, como dijiste. No solamente es algo que es un regalo de parte de Dios, este regalo es Dios, en el que nosotros lo podemos obtener a Él, tener relación con Él y tener esta agua, esta vida real dentro de nosotros, esta profundidad. Yo creo que es muy fácil leer esto y no captar todo lo que Jesús está queriendo decir y la conexión del Antiguo Testamento de que otra vez dentro de esto Jesús está diciendo que Él es la respuesta, que Él es el camino, que Él es la vida eterna. Um, y aún el,
Sí, el Y la, versículo 13 y 14 básicamente en Juan nos dice eso, ¿verdad? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ajá, Pero verso 14, pero el que beba del agua que yo le daré. En otras palabras, Jesucristo está declarando que Él es el dueño del agua, para decirlo de una manera, y que Él va a dar, déjame ver, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo otra vez le daré se convertirá en Él una fuente de agua. Ahora, fíjense, fuente de agua. Recordemos lo que leímos en Jeremías, que brota para vida eterna. Es asombroso, de verdad, cuando increíble. analizamos y vemos la escritura y la estudiamos así. Me Sí. emociona mucho, vamos a ponerlo así. Sí, ¿no? Y hoy en día yo creo que hacemos lo mismo con otras cosas. O sea, esta mujer está pensando en el agua que le puede satisfacer su sed temporal y Jesús le está ofreciendo algo Ujú, eterno, ¿no? Y yo creo que podemos hacer eso con cualquier cosa en nuestra exactamente, vida, de que buscamos placeres temporales para satisfacer y no llena, a lo mejor nos satisface por un momento, pero como dice él, volverás a sí, tener sed. Vas a volver a tener sed si tú sigues tomando esta agua. Está hablando de cosas espirituales, otras cosas que son eternas. Y como dice Eclesiastés, nada satisface, nada llena, pero Él se está ofreciendo a sí mismo, porque fuimos hechos para conocerlo, para tener relación con Él. Y, y yo creo que esa exactamente, invitación aplica para todos, de que no busquemos regalos aún de parte de Dios o cosas que hay en este mundo, sino que lo busquemos a Él, pues Él es la fuente de agua vida y es lo que necesitamos. Y uff, exactamente. me encanta esto y cómo Yo Dios creo con puso todas eso las tenemos piezas en esto. suficiente. Sí, no, Dios siempre me sorprende y aún cómo quiso tener este encuentro con esta mujer justo cuando estaba sacando agua, no fue accidente, fue diseñado por Dios este Sí. encuentro y me encanta que Juan lo pudo escribir para que pudiéramos nosotros aprender de esto también. No, pues gracias, Doc. Como hemos dicho en otros episodios, fue una diosualidad, no una Sí, casualidad, sino una diosualidad. una casualidad, definitivamente. Pues gracias otra vez para todos los que nos apoyan y los que, si esto es de bendición para tu vida, que lo puedas mandar a tus amigos, a tus familiares, que lo apoyes dejando una reseña, eso nos ayuda bastante. Y como siempre decimos, que también tú puedas leer las escrituras, que tú puedas escudriñarlas, aprender más por tu cuenta y no solamente nos escuches a nosotros, porque um, queremos que tú puedas obtener esta fuente de agua viva directamente con Él. Y nos vemos en el siguiente episodio, Exactamente. en el tercer discurso, Juan capítulo 5. Gracias, Doc, una vez más y gracias a todos. Igualmente, Elio, para mí es un placer. Que el Señor te bendiga. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.